Hola estudiantes, reciban un cordial saludo. Les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yacha. Bueno, en este ciclo que vamos a iniciar es el proceso de Microsoft Office Excel 2007. A través de esta aplicación vamos a llevar a cabo una serie de ejercicios trabajando con una continuidad en ellos y de esta manera vamos a desarrollar los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio está titulado ejercicio 001. A través de este ejercicio, básicamente lo que usted va a aprender es algo muy sencillo como es el de introducir los datos. Para ello, vamos a optar por desarrollar una actividad muy sencilla, netamente desde el plano estadístico. Iniciamos cargando la aplicación de Microsoft Office Excel. Esta va a suceder en la forma siguiente. Primeramente, si usted tiene Windows 7 o tiene Windows XP, tiene que pensar que en primer lugar hay que activar menú inicio. El segundo paso es que usted tiene que marcar el ítem todos los programas. El siguiente paso, si está con Windows XP, busque la carpeta de programas Microsoft Office y desde ese lugar cargue el ítem Microsoft Office Excel 2007. Una vez esté dentro, quedamos ahí. Para las personas que están con Windows 7, y menú inicio, todos los programas y en la lista de la izquierda aparecen todas las aplicaciones. Entonces, entre ellas, con la barra de desplazamiento, vamos a buscar la carpeta de programas Microsoft Office y vamos a cargar la aplicación Microsoft Office Excel 2007. Una vez estemos dentro de la aplicación, lo que primero vamos a hacer es desarrollar simplemente una introducción de datos muy elementales, muy sencillos. Ya nosotros hemos conocido a través de la parte de paquetes, tutoriales que se ofrecen dentro del colegio, pero bueno, en particular ya tenemos un concepto muy elemental sobre el entorno gráfico que maneja Microsoft Office Excel. Detallándolo muy rápidamente, ese entorno gráfico de Microsoft Office Excel 2007 se encuentra compuesto de las siguientes cintas opción. Está inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vistas. Adicionalmente hay una, pero ahora no se ve visible, es la del programador. Solamente se suele utilizar cuando se manejan las macros. En la parte de la cinta opción inicio vamos a encontrar situados los paneles, portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y modificar. Cada uno de estos paneles están muy comprometidos con todo lo que es la fase de formateo de los datos. Formateo de los datos. El de portapapeles está hecho para simplemente recibir cualquier cantidad de información que uno selecciona para ser copiada, para ser cortada, para ser modificada, para ser borrada o para ser consultada. Portapapeles trabaja el ítem pegar, cortar, copiar y copiar formato. Copiar formato es una instrucción que se usa mucho para minorizar, simplificar tareas de formateo. Por ejemplo, usted en una celda situó el relleno, el contorno o borde, uno que otro formato de número, un estilo condicional al número, una fuente, un tamaño de letra, un color de letra, una alineación de texto dentro del plano párrafo, izquierda, centro y derecha, o dentro de su plano vertical,
superior, medio, inferior, o justificado, o una dirección de texto, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, inclinado, etc. Todo esto son simplemente formatos que bien podrían ser acoplados a otras celdas que tienen datos. Para eso se logra con copiar formato. Si nosotros estamos en el panel de fuente, allá tenemos la tipografía, el tamaño de la letra, aumentar la letra, disminuir la letra, el estilo de la negrita, la cursiva, el subrayado, la paleta o cuadro de bordes, todos los bordes que usted podría trabajar, la paleta de el relleno, todos los colores que usted podría trabajar. La única situación que aquí tiene Excel es que no está comprometido con otros tipos de formatos para el relleno, como podría ser una textura o como podría ser rellenarlo con una imagen. Esta aplicación no tiene eso, solo colores sólidos y no más. El color de la letra o tipografía solo tiene colores sólidos, no más. Tenemos el panel de la parte de alineación. Encontramos la alineación. Hay dos planos, plano vertical y plano horizontal. Entonces juegan los dos puntos. En la parte superior juegan los aspectos que tienen que ver con la alineación a nivel vertical. Texto que esté dentro de una celda puede ser alineado verticalmente sobre la parte superior, media e inferior. Y texto que esté ubicado dentro del plano horizontal puede ser alineado a la izquierda, al centro o a la derecha. Podemos también hablar de orientarlo, es decir, trabajar la dirección del texto en forma inclinada o en forma vertical. Podemos trabajar el ajuste de texto. Lo usamos muchas veces para cuando tenemos celdas que tienen no una palabra, ni dos, sino 3 o 4 palabras dentro de esa sola celdita. Entonces, para no estar haciendo uso de más celdas, que de pronto en un futuro, cuando se esté manejando una herramienta como es la de filtro, puede generarnos un pequeño problema. Entonces, para eso no lo hacemos de esa manera. Simplemente las 4 palabras, las 5 palabras que se encuentran escritas en la celda, simplemente van a ser trabajadas con el formato ajustar texto. Entonces se puede ajustar el texto buscando que esas 4, 5 o 6 palabras todas queden encajadas en una celdita. Eso implica que se engrosa el alto de la fila, se engrosa el ancho de la columna. En sí la celda sufre esas dos modificaciones. Tenemos las sangrías o tabulaciones, cuando la retiramos o cuando la aumentamos. Tenemos para combinar y centrar. Nosotros tenemos para combinar y centrar 4 cosas. Podemos combinar y centrar un texto, por ejemplo, un título. Inicialmente está escrito en una celda, pero los datos expuestos están siendo trabajados en 4, 5, 6 columnas. Entonces buscamos la manera de que el título escrito en la primera celda haga parte dentro de la composición para que ocupe un lugar tomando como elemento, como espacio, 4, 5, 6 celdas según la información que uno está situando. Hay también combinar horizontalmente, se puede combinar las celdas, se pueden separar las celdas. Esas 4 cosas se pueden hacer. Está lo que tiene que ver con el panel número, formatos al número, formato tipo moneda, porcentaje, por fracción, tenemos también personalizado, etcétera. Tenemos para agregar decimales y también para quitarlos. Agregar decimales y también para quitarlos. Tenemos para establecer formatos condicionales. Son colores específicos que se dan a una lista de números cuando de pronto nosotros queremos distinguir valores mayores o menores dentro de una lista y a ojo o a forma óptica los podamos distinguir dentro de un plano de un color. Tenemos formatos para darle a la tabla. Son formas rápidas de trabajar una tabla cuando no tenemos ese tiempo para darle formatos a nuestra tabla, que puede estar compuesta de 50 celdas. Entonces esto nos va a gastar tiempo realizando estas tareas
Entonces simplemente seleccionamos toda la tabla y lo único que vamos a hacer es acudir al panel de estilo y encontrarnos con dar formato a una tabla. Y aquí vamos a encontrarnos con esta cantidad de formatos, de los cuales uno de ellos vamos a aplicar para poder trabajar. Encontramos los estilos de las celdas. Las celdas normalmente cuando se escriben pues están planas, no tienen formato alguno. Pero si usted quiere minorizar el tiempo de las tareas que tiene presentes para realizar en esa tabla, en esa hoja de cálculo, agótelas haciendo uso de esta herramienta y con ella simplemente va y ubica los formatos respectivamente en las celdas donde los datos estén. Entonces usted tiene aquí cualquier cantidad de formatos para ser trabajados en las celdas. Tenemos para otro punto importante es el panel de celdas, allá para insertar las filas, las columnas o para eliminar las filas, las columnas o para darle un formato a las filas o a las columnas. Podemos manejarlos ancho a una columna o el fila a una fila. También tenemos presente el panel de modificar, que es para manejar la sumatoria, varias cifras escritas en diferentes celdas en forma vertical. Se necesita acudir a generar un resultado de una suma de varios valores que están comprometidos en esa lista. Entonces, para eso se usa la autosuma. Esta se puede generar para celdas que se encuentran con datos en forma vertical o en forma horizontal. Rellenar, cuando tenemos que llenar tantos datos y todos son siempre los mismos valores. No vamos a ponernos a gastar el tiempo digitando datos iguales. Simplemente seleccionemos tantas celdas, ya bien sea horizontal, ya bien sea vertical o ya sea múltiplemente, y escribamos el número y con control enter, oigan bien, control enter, con esa instrucción usted rellena en la dirección que sea, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha o múltiplemente. Y así de esta manera vamos a reducir notablemente el ingreso de los datos. También existe otra situación y se llaman las series. Para acabar más rápido algo. También tenemos otra opción que es la de borrar, donde encontramos 4 formas de borrar. Borrar todo, borrar el formato. Cuando uno borra un formato, borra es el formato que se le aplicó a determinado dato en una celda, más no quita el dato. Borrar contenido, quita el dato, más no quita el formato. Borrar comentario, quita solo un comentario que se ha colocado de algo que usted escribió, pero en ningún momento va a generar una afección o una acción en el caso de las celdas. ¿Listo? Encontramos ordenar y filtrar datos, encontramos buscar datos. Entonces todo esto será manejado con la parte de filtros. Cada cosa que estemos nosotros contemplando vamos a manejarlas dentro de un respectivo ejercicio. Encontramos también acá en este espacio, el espacio que acabo de tocar acá donde dice A1, se llama descripción o nombre de los rangos, nombres de los rangos, o también el nombre de la celda. Todas las celdas se encuentran etiqueteadas. Cada columna que usted puede apreciar acá está definida con una letra. Desde la A hasta dónde. Para nosotros saber hasta dónde se encuentra definida, entonces simplemente el cursor está aquí presente en el centro de la celda. Clic ahí. Y con el uso de la tecla fin de su teclado de sistema y la tecla flecha derecha, muy rápidamente vamos a viajar hasta llegar exactamente, vamos a decirle allá fin, flecha de aquí por ejemplo, fin y la flecha derecha, y rápidamente viajamos hasta la última columna, que es en este caso la que se encuentra definida con las letras, 3 letras,
XFD. Esto en general, el total de todas estas son de 16.384 celdas. 16.384 celdas. Es decir, 16.384 columnas por esta hoja 1 de este libro Excel. Y con tecla fin y tecla flecha izquierda, regresamos nuevamente a la primera columna, que en este caso es A. Para saber cuántas filas existen, entonces fin y flecha abajo. Y vamos a rápidamente conocer que hay 1.048.576 filas. Entonces, simplemente distingamos en plano qué es lo siguiente. La columna es algo vertical y la fila es algo horizontal. Las columnas están desde la letra A hasta la XFD. Y las filas están desde 1 hasta 1.048.576. Y la composición de una columna con una fila es la conformación de una celda. Fin, flecha arriba. Entonces, esa sola celdita que tenemos ahí exhibida se va a identificar rápidamente como celda porque tiene la presencia del amarillo, como lo vemos ahí que se ilumina el amarillo, y el amarillo de la fila, amarillo de la columna y el amarillo de la fila. Cuando nosotros seleccionamos simplemente, ¿qué hace? Simplemente aparecen los colores amarillo en A, B y C y en las filas 1, 2, 3 y 4, no más. El resto está apagado, el resto no se encuentra seleccionado. Cada vez que usted seleccione algo, debe de fijarse en eso. ¿Qué es lo que está iluminado en amarillo de las columnas y qué es lo que está iluminado en amarillo de las filas? No más. Bien, entonces, esta es la parte que tiene que ver con las celdas. Cada celda es un pedacito. Cada celda guarda algo. Cada celda puede guardar un texto, puede guardar un número, la combinación de las dos cosas, número y texto, puede guardar una fecha, puede guardar una imagen, también puede guardar una fórmula o puede guardar también una función. Una fórmula es la que uno realiza y una función es la que el sistema ya propone para con ellas trabajar. Bien, entonces, eso en cuanto a esa parte. Ahora, todas las columnas, normalmente cuando uno las quiere tomar, pues simplemente pone uno el puntero sobre la letra, por ejemplo, la letra A, y ahí le damos un clic y ya tenemos toda la columna seleccionada, toda la columna A. O si nosotros ponemos el puntero en el 1, entonces cada vez que hacemos un clic vamos a mostrar cómo toda la pila está seleccionada, toda. Cuando nosotros escribimos un dato, por decir un ejemplo, vamos a escribir acá identificación. Identificación está escrito en la columna A en la fila 1, pero para identificarla mejor vamos a colocar el puntero ahí y leemos A1, ahí está escrito A1. Por eso se llama ahí el identificador, el cuadro de los controles de los nombres, el nombre de un rango, el nombre de una celda. Y lo que está después de FX es el contenido de la celda. La celda tiene un contenido, en este caso identificación. Si nosotros encontramos que nuestra celda, por ejemplo, tuvo acá, digamos, valor, horas extras, nocturnas, festivas, entonces al darle un enter, esto usted ópticamente ve que se desplazó a C y D, pero no es así. El dato solo está en B, en la fila 1. Es decir, el nombre de esa celda es B1, ¿de acuerdo? B1. Y cada vez que nosotros situemos una celda, simplemente colocamos el puntero en la celda indicada y nos da el registro de un nombre, como por ejemplo acá,
está iluminada la G y está iluminada la fila 1. Entonces, ¿esto qué sería? El nombre sería G1. Si nosotros, por ejemplo, paramos acá, sería L1. Si paramos, por ejemplo, acá, sería A4. Si paramos por acá, sería F4. Y cada vez que nosotros tengamos que hacer algo, pues obviamente tenemos que identificar una coordenada y situar el puntero en una coordenada, situar el puntero en un nombre, que en este caso es una Z por hora. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, los datos normalmente cuando se colocan debe ser en el sitio indicado. Bien. Ahora, seleccionando, ahí por ejemplo seleccionamos de la columna A hasta la columna D de la fila 1, ¿sí? Es decir, este rango así, con un nombre como tal, se llama rango A1 hasta D1. Si nosotros situamos, por ejemplo, así, ahí como lo leeríamos, A1 hasta H15, ¿sí? En otras palabras sería A1, dos puntos, H15, A1, dos puntos, H15, ¿listo? Entonces, dependiendo de esto, vamos a manejar, por ejemplo, colores de las celdas. Entonces, por ejemplo, una celda cuando se ubica se le pone su respectivo color, le ponemos un texto. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, digamos, lote 01, ¿sí? Así. Entonces, acá, por ejemplo, seríamos en A1, ahí como está. Entonces, acá sería, por ejemplo, fila, por ejemplo, fila 7, por ejemplo. Y pues cada uno tendría un color respectivo, ¿sí? Un color respectivo. Usted puede definir los colores que quiera, puede definirlos, y cada vez que usted se ubique en cada celda puede definir un color determinado y él automáticamente le selecciona el color que usted quiera, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la tarea a seguir para desarrollar este proceso? Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a escribir valores, por ejemplo, vamos a escribir en aquí vamos a tomar todo esto, vamos a seleccionar desde A1 hasta D4, nos vamos a remitir aquí al panel modificar, vamos a coger acá y le vamos a decir borre todo, listo, él borró no solo formato sino también contenido, y operaremos de la manera siguiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear unas pequeñas listas. Entonces vamos a escribir acá, por ejemplo, lote 1, ¿sí? Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aquí, por ejemplo, a trabajarlo con el puntero. Dese cuenta que el puntero acá donde está señalando un puntico negro en la parte inferior derecha de la celda. Entonces ese puntico negro en la parte inferior derecha de la celda sirve para muchas cosas. Entre ellas, sirve para crear listas. Entonces, por ejemplo, dese cuenta aquí, yo voy a irme hasta la M y suelto. Y dése cuenta cómo aquí se anotó exactamente hasta lote 13. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conformar animales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos lobo 1 y usted va a hacer la respectiva lista. Va a ser aproximadamente aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta ahí. 10 nombres de animales. La siguiente, vamos a hacer, por ejemplo, cosas de la casa. Entonces, entre ellas está armario, digamos un ejemplo, armario 1, ejemplo, cama 1, ejemplo, silla 1, etc. Entonces, 10 también. Vamos a armar, por ejemplo, cosas que tengan que ver con un supermercado. Entonces, por decir un ejemplo, bolsa arroz 1, ejemplo, pasta, paquete de pasta 1, etcétera. Y vamos a armar 10 también. Vamos a armar exactamente de acá a nivel de piezas que tengan que ver con prendas de vestir. Obsérvese
donde yo estoy colocando los datos para que usted también así mismo los tenga presentes. Por ejemplo, yo tengo aquí A40, ¿sí? Acá he colocado la información en A27, acá la puse en A15, ¿sí? Acá, por ejemplo, en A3, etcétera. Entonces, usted va a tener presente esa parte, ¿no? Bien, sigamos. Prendas de vestir. Vamos a situar, por ejemplo, elementos relacionados con libros. Por ejemplo, libros. ¿Cuántos libros usted más o menos se acuerda? Anotemos 10. Por ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, nombres de personas, vamos a hablar, por ejemplo, también de bebidas, 10 bebidas, que usted se acuerde más o menos. Bueno, de las bebidas, como es un poquito más difícil, dejemos solamente 5. 5 nomás. A nivel de, por ejemplo, de profesiones, vamos a establecer también 10. A nivel de nombres de mujeres, vamos a establecer 10. A nivel de nombres de hombres, vamos a establecer también 10. Y para terminar, vamos a hacer aquí, por ejemplo, lo que son nombres de barrios. Entonces, ¿usted qué es lo que tendrá que hacer con esta actividad? Usted ve el video, pero usted va a entrar a Excel y va a situar los valores tal como están presentándose aquí en el video. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí logo 1. Cojo el puntico negro que se encuentra en la parte inferior derecha de la celda, pongo el puntero ahí, busco que el puntero esté convertido en un signo más negro, presiono el botón izquierdo del mouse, arrastro poco a poco hasta llegar a la columna columna M y suelto. Debo conseguir que se me produzca una lista como la que tengo aquí visible. Lobo 1, lobo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la misma manera, si yo voy a anotar, por ejemplo, otro nombre de otro animal, sería, por ejemplo, en este caso, perro. ¿Sí? Tomo perro y le pongo acá perro 1. ¿Listo? Le doy un enter y luego me reubico con el puntero. Este está convertido en blanco. Me ubico y tomo el cuadrante y ¿qué hago? Arrastro hasta M. Arrastro, siempre presionando el botón izquierdo del mouse. ¿Listo? Y así lo vamos a hacer respectivamente en todo lo demás, de acuerdo a lo que ya se ha definido en las instrucciones. Bueno, yo le deseo mucha suerte. Cualquier pregunta que usted tenga, por favor, me la hace saber. Esté visitando el sitio web www.infoyayate.teca y a través del web de asignaturas háganos llegar sus inquietudes sobre el ejercicio en cuestión, de alguna cosa que no haya entendido, y con gusto estaremos rápidamente contestando a su solicitud. ¿Listo? Muchas gracias. Les habló la ingeniera Sandra Liliana Yaya y suerte con esa actividad. Muchas gracias.